Buenas noches, vamos a esperar que coloquen la lámina de presentación para poder presentarnos. Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a la nueva modalidad del ciclo de conferencias mensuales de Creamos Guate, las cuales llevamos a cabo el segundo miércoles de cada mes y de las cuales pueden enterarse a través de nuestras redes sociales. Antes de iniciar, queremos comentarles que en abril elegimos la nueva junta directiva y queremos que conozcan a las personas que la conformamos. Es un gusto para nosotros presentarles a Nayansi Rodríguez, quien es nuestro actual presidente, el secretario Carlos Brenner, como tesorero Tony de la Roca, vocal 1 Manfredo Corado, María José como vocal y Henry Castañeda también como vocal. E importante, todos ustedes que forman parte de esta asociación. También contamos con el acompañamiento de David Rosales como presidente saliente y les quiero leer unas palabras de la carta del actual presidente que no nos puede acompañar ahora, y mi nombre es Diana Osorio como actual vicepresidente. Para nosotros es muy importante promover este tipo de actividades a través de las cuales damos a conocer las experiencias de los miembros de la asociación. Es importante resaltar, en este tipo de actividades, los miembros de la asociación no representan directamente a la institución en la que trabajan. Muestran sus aportes como profesionales y ciudadanos activos que buscan un cambio en las ciudades y territorio en el ámbito en el que se desenvuelven. El objetivo es mostrar el trabajo que realizan nuestros profesionales y el punto de vista. Les dejo con nuestro moderador, Henry Castañeda, vocal de la Junta Directiva, para que dé inicio con la actividad, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Perdón, muy buenas noches. Bienvenidos sean a este nuevo ciclo de conferencias de la Asociación Creamos Guate. Como ya habían indicado, somos una nueva junta administrativa, la cual pues queremos hacer muchísimas cosas nuevas. Ustedes han visto nuestras actividades que hemos estado teniendo en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y bueno, pues sobre todo, antes que nada, queremos pues invitarlos a ustedes a seguir participando de estas mismas actividades, ¿no? Esta generación de masa crítica en temas urbanos, estas discusiones que tienen que generarse realmente para mantener pues a los diferentes actores que conformamos esta sociedad, y sobre todo pues a las personas que hablamos de ciudad y hacemos ciudad, que es lo más importante. Gracias a todos por estar acá. El día de hoy pues tenemos una deuda pendiente, y déjenme serles muy honesto con esta deuda pendiente. Teníamos ya desde el mes de marzo de estar posponiendo esta conferencia. Resulta que en marzo pues está ya todo lo que son las restricciones presidenciales por COVID, y ya no pudimos generar la presentación de Johan, que en ese entonces pues estaba presentando un tema diferente. Johan pues ahora ha querido cambiar completamente este esquema de lo que se quería presentar, y obviamente este tema tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo, ¿no? Estos temas de emergencia ante la pandemia, y obviamente uno de los temas más importantes, y antes el tema se hablaba, ahora el tema se habla muchísimo más, que es en relación a la movilidad. Cómo estas acciones que se están proponiendo a nivel mundial pues pueden llegar a generar tal vez una duplicación aquí en Guatemala, ¿no? Sin embargo, pues Johan se va a encargar de eso el día de hoy. Nos va a dar unos casos alternos de lo que está pasando a nivel mundial. Y bueno, pues también hay algo que también me gusta muchísimo de la asociación, y es de que nosotros en la asociación, a pesar que representamos pues a muchas entidades, nosotros también como asociación
nos quitamos la camiseta de la entidad y también pues nos ponemos la camiseta de Creamos Guate, ¿no? Generando en ocasiones hasta autocrítica para lo que estamos haciendo. Entonces, existe una modalidad, obviamente pues no es un foro lo que tenemos hoy, es una presentación, por lo tanto yo quisiera muchísimo que hicieran sus preguntas a través del chat. Cuando terminemos la presentación, yo voy a ser el moderador para poderlas hacer y que ya nuestro presentador, que en este caso es Johan, pues pueda responderlas acorde a lo que ustedes vean en la presentación, ¿verdad? Puede ser de que a veces hacen las preguntas y la misma presentación más adelante la responde, ¿no? Pero sí quisiera, por favor, que respetáramos esta dinámica. Vamos a tener apagados lo que son los micrófonos, pues las cámaras están activas, eso sí no hay ningún problema, pero vamos a dejar apagados los micrófonos para que nuestro presentador, nuestro expositor, pues pueda hacer el uso de la palabra. Y sí, pues al final, pues voy a leer las preguntas que se vayan realizando a través del chat. Así es la modalidad que vamos a estar manejando. Les vuelvo a indicar, esta va a ser la primera de nuevamente todo ese ciclo de conferencias. Creamos Guate, pues ustedes saben, había sido un generador de masa crítica en este aspecto, teniendo estas conferencias mensuales, todos los, pues antes se generaban en el Centro Cultural de España, luego tuvimos la sede en lo que fue Centro Histórico en Casa Ibargüen, y así nos hemos ido moviendo en las diferentes localidades para seguir tocando estos temas urbanos que a todos nos competen, ¿no? Entonces, pues hoy es este tema de actualidad y voy a hacer la rápida presentación de lo que es el currículum corto de Johan. Pues Johan es un arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. Realizó sus prácticas profesionales en Coptum Petén y realizó diferentes proyectos arquitectónicos y urbanos. Sin embargo, pues a partir del 2013 a la actualidad, él trabaja en la Municipalidad de Guatemala en la Dirección de Movilidad Urbana y ha apoyado muchísimo en los temas enfocados a lo que es reestructuración de rutas urbanas, diferentes temas de movilidad y también todo pues lo que ahorita también está suscitando con la emergencia de COVID. Como les comento, les agradecería muchísimo. Bueno, pues también Johan tiene estudios de desarrollo urbano y territorio en la Universidad de San Carlos. Entonces, pues creo de que pues nos conocemos muchísimos en los temas, nos conocemos muchísimas personas que estamos tratando los temas de movilidad y bueno, pues hay algo que también en la presentación de la nueva Junta Administrativa hace falta y es precisamente la colaboración de ustedes, el apoyo de ustedes hacia nosotros como Creamos Guate para que estos temas sigan difundiéndose, ¿verdad? Entonces, si en algún momento pues quieren contactarnos y hablar de algo muy en específico, pues contáctenos con nuestras diferentes redes sociales, pues vamos ahí a estar respondiendo de poco en poco. Pues muchísimas gracias por estar ustedes acá. Johan, pues espero estés ya ahí preparado y bueno, pues nos vemos hasta el final para poder moderar las preguntas. Johan, te dejo con la palabra. Gracias, Henry, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme en esta pequeña charla que vamos a tener de un tema que está como muy de moda, pero también quería como evaluar un poquito de cómo son estas dinámicas en diferentes países y cómo estos países han abordado este tema. No sé si ya se mira la presentación. Ahí estamos, ya se ve, sí. Johan. Sí, ok. Bueno, yo les vengo a presentar 3 casos que son de las buenas prácticas de proyectos de movilidad ante la emergencia del COVID-19. Lo que sí quiero enfatizar un poquito es que son ciudades emergentes que han logrado dar soluciones a este problema de movilidad. Ustedes sabrán de que uno de los ejes estructurantes de todas las ciudades es el transporte público y es uno de los más golpeados ante esta situación. Pero hay ciudades que han sido muy resilientes y han tenido la pronta actuación de promover proyectos de movilidad para los ciudadanos. Empiezo con una definición que lanzó el Instituto de Transporte y Políticas de Desarrollo, ITDP,
donde menciona que la micromovilidad es un eje importante no solo para la emergencia del COVID-19, sino también para la capacidad de recuperación general de una ciudad, ya sea una pandemia global, de tormentas severas, la mala calidad del aire u otros efectos del cambio climático. Las ciudades seguirán enfrentándose y tendrán que preservarse ante las interrupciones. El instituto también menciona que para mantener las ciudades en movimiento necesitamos que todas las opciones estén disponibles y la creciente micromovilidad debería ser parte de un plan de resiliencia de cada ciudad. Estos tres ejemplos o estos tres casos que estoy analizando son tres ciudades latinoamericanas que han salido a la vanguardia sobre estos proyectos de micromovilidad. Como primer caso de estudio es Bogotá. Como ustedes han visto en redes sociales, en noticias o en los noticieros televisivos, que mencionan siempre Bogotá. Bogotá es uno de los excelentes casos que ha tenido sobre esta emergencia mundial. Ellos han sabido cómo actuar en tiempos de pandemia. Pero les quería contar un poquito de los antecedentes, porque Colombia es uno de los principales referentes ante esta situación. En primer lugar, ellos son una de las primeras ciudades en realizar ciudades, pero no ahorita por la emergencia. Ellos vienen promocionando sus ciclovías desde el año de 1995 al año de 1997 con su plan de desarrollo que le denominaban Formar Ciudad. El objetivo del proyecto fue construir un sistema de ciclovías permanentes en el distrito capital que articulara el sistema hídrico y el sistema verde metropolitano y que sirviera principalmente como medio de recreación. Ese fue el primer paso de los colombianos para crear ciclorrutas, como ellos lo mencionan, y posteriormente para el año de 1998 al 2001, ellos en su plan de desarrollo llamado Por la Bogotá que queremos, ellos planteaban que el proyecto de ciclorrutas formara parte integral del plan de desarrollo económico, social y de obras públicas en su capítulo de movilidad. Para el plan maestro de ciclorrutas tuvo un propósito central establecer una red óptima teniendo en cuenta los factores operativos, técnicos de mercado y financieros para su construcción e implementación y considerando su interrelación con los demás medios de transportes existentes. Paralelamente a estos dos planes de desarrollo, la Municipalidad de Bogotá implementa lo que es el Plan Maestro de Ciclorrutas, incorporando los proyectos de transportes alternativos. Estos proyectos lo integran a lo que es el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en su artículo de 179 y 180. Lo que vemos aquí es lo de la red existente que ellos vienen incursionando desde el año de 1997. Entonces quiere decir que la ciudad de Bogotá, ellos ya estaban preparados con una red ya establecida de bicicletas, lo que les fue más fácil de poder implementar ante esta emergencia. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora promocionan lo que es el plan de ciclorrutas de emergencia frente al COVID-19. El objetivo de estas ciclovías es descongestionar el transporte público de Bogotá y no sobrepasar el 35% de la capacidad de Transmilenio y poder así prevenir la propagación del COVID-19. Ustedes se preguntarán por qué el 35%. Según los estudios que hicieron y sobre las disposiciones presidenciales, se estableció que el 35% tenía que operar el transporte público. Entonces vienen ellos y establecen de que el transporte público no va a soportar la carga con ese 35%. Entonces tienen que incentivar un tipo de transporte que pueda ayudar al transporte público a satisfacer esa alta demanda que tiene Transmilenio en Colombia. Junto a esto, la administración del distrito extiende una red de ciclovías temporales en Bogotá para alcanzar un total de 117 kilómetros en las vías exclusivas para ciclistas. Estos 117 kilómetros no existían anteriormente, ellos lo ponen en las vías exclusivas como medida de mitigación ante esta emergencia. Pero estos 117 kilómetros de ciclovías temporales que estarán habilitados entre las 6 y 7:30 de la noche en una jornada continua se sumarían a los 550 kilómetros de ciclorrutas permanentes con lo que cuenta Bogotá. Quiere decir que ellos también tienen restricciones de circulación, entonces aprovecharían ese horario para poder moverse las personas que tendrían la necesidad para ir a sus trabajos.
El plan entró en funcionamiento como parte de la incorporación gradual y progresiva de los ciudadanos colombianos en sus actividades diarias. Aquí cabe rescatar de que estas ciudades, o más que todo, para implementar este tipo de movilidad, ellos siempre se basan a lo que lo que plantea el presidente en cuestiones de salud y seguridad de los ciudadanos. Entonces, pues ustedes han visto que muchas personas se preguntan ¿por qué no lanzan las ciclovías? Es porque los estados o las municipalidades dependen de las órdenes del presidente para poder realizar este tipo de proyectos. Colombia se avala en el decreto 593 del Gobierno Nacional sobre el aislamiento y prevención obligatorio. Este código establece que las actividades quedan extensas de ese decreto 41 excepciones. En estas 41 excepciones son donde entra las ciclovías emergentes para poder apoyar a este tipo de actividades para poder llegar a realizar su actividad, como por ejemplo la asistencia y la presentación de servicios de salud, los trabajadores de la cadena de producción y abastecimientos, la adquisición de bienes de primera necesidad, los sistemas bancarios y financieros, el sector de la construcción, las manufacturas y las actividades de los servicios públicos. Entonces se plantean los corredores de ciclovías temporales y fueron seleccionados teniendo en cuenta 3 características principales y fundamentales. El primero fue funcionar como corredores espejo a los troncales de Transmilenio, que suplen la necesidad del ciclo de infraestructura de la zona de alto volumen de los ciclistas donde no hay ciclorrutas permanentes y garantizar la conexión de los viajes en bicicleta. También es importante resaltar que la colaboración recibida por la Fundación de Camioneros de Colombia organizaron y apoyaron la implementación de maletines y conos viales de manera gratuita para la implementación de estas ciclovías emergentes. Otra de las estrategias que utilizó Colombia es su encuesta de movilidad que realizaron en el 2009. Esta es una de las ventajas que tiene este país porque tiene una encuesta muy bien estructurada donde ellos saben exactamente qué porcentaje de su población realiza qué tipo de viajes. Por ejemplo, ellos tienen un flujo de casi 2.5 millones de personas que se mueven en sus sistemas de transporte. Uno de los datos más relevantes de esta encuesta ha sido el comportamiento de los viajes en bicicleta. En ella se hacen el 6.6% de los desplazamientos y en motocicletas se hace el 5.5%. Quiere decir que en Colombia se mueve más personas en bicicleta que en la motocicleta privada. Pero también en esta arroja que en promedio hay una tasa de 216 bicicletas por cada 1.000 habitantes en la capital de Bogotá. En la encuesta también revela que el promedio de duración de los viajes en bicicleta es de un 39%. Si se dan cuenta, en la gráfica de la derecha, el Grupo Sur hizo una estimación de los viajes menores a 8 kilómetros. Entonces se ve reflejado en los 39 minutos que se logró obtener en la encuesta de movilidad. También se evaluaron los otros modos de transporte, como el transporte informal, que se tarda 47 minutos en esperar por el trayecto de su recorrido. Y también midieron lo que es el taxi, que se tarda 46 minutos. El transporte intermunicipal, que tarda 52 minutos. El Transmilenio, que tiene problemas en sus frecuencias, que tarda más o menos a 1 hora 58 minutos. Y los transportes que son interestatales, que se tardan hasta 67 minutos para poder llegar a su destino. Entonces, es uno de los beneficios que tiene Colombia es esta encuesta de movilidad, que ellos pueden determinar cuál es el grupo objetivo a los que ellos le están apostando en sus ciclovías emergentes. Este es el mapa de las rutas que ellos están proponiendo. Si se dan cuenta, observaron en el mapa anterior, toda la red verde es la red existente. La red anaranjada son las ciclovías emergentes que ellos están proponiendo. Si se dan cuenta, son sobre vías principales que estructuran a la red ya existente. Eso es lo que le da un plus o una ventaja a estas ciclovías emergentes en la ciudad de Bogotá. Otro de los instrumentos que ayuda también a los colombianos es su mapa que se puede consultar en la página de la Municipalidad de Bogotá, que es mapas.bogotá.gov.co, donde ustedes pueden planificar su viaje.
se pueden consultar lo que es educación y le muestra todo lo que serían las instituciones dentro del mapa. Entonces pone un origen y un destino y el programa se encarga de calcular la mejor ruta en todo lo que es el trazo de las ciclovías. Otra de las ventajas que tiene Colombia o ha tenido Colombia es que le ha apostado mucho a la micromovilidad, pero antes que empezara la pandemia tuvieron problemas con este tipo de transporte por cuestiones legales. Ahora ellos se preguntan qué pasa después de la pandemia. ¿El paso del coronavirus impulsará el uso de las plataformas de movilidad en el país? Ellos están repensando modificar lo legal para que estas monopatines puedan apoyar a lo que son el uso de las bicicletas y poder generar o generar mayor atracción de viajes y proponerles mejor modos de transporte. El otro caso que analicé fueron las ciclovías emergentes de Ecuador. Ecuador, sorprendentemente, fue uno de los países suramericanos que van a vanguardia con este tipo de proyectos. Es muy interesante cómo ellos emergieron a este tipo de proyectos de movilidad. Entre sus antecedentes no son tantos como los de Colombia. Ellos no tenían una red definida de ciclovías. Más bien la fueron generando, tenían un tipo de ciclovías recreacional que se generaba los domingos o los fines de semana. Entonces, a partir de esa red que ellos ya tenían, comienzan a estructurar lo que serían los antecedentes de estas ciclovías emergentes. Ellos el 23 de abril de este año, en una sección extraordinaria de la Comisión de Movilidad, el Consejo Metropolitano de Quito dio a conocer el plan de ciclovías emergentes para Quito, como respuesta para la mitigación de los efectos de la crisis del COVID-19. La capital contará con 62.7 kilómetros de ciclovías emergentes y la emergencia del COVID ha conseguido un resultado positivo en la movilidad de Quito. Por primera vez se está dando prioridad a la bicicleta como un modo sostenible y activo del transporte, lo que marcará un antes y un después del estilo de vida de los y las quiteñas. El Plan Emergente de Ciclovías de Quito. La bicicleta ha demostrado por años ser un medio de transporte resiliente y amigable con el ambiente y se ha posicionado como una alternativa durante la pandemia del COVID-19 en distintas ciudades alrededor del mundo. Ellos hacen un análisis de diferentes ciudades como son Nueva York, Colombia y Londres. A partir de los análisis que ellos realizaron, lo implementan o lo acoplan a lo que sería la ciudad de Quito, porque Quito es territorialmente es bien dinámica, entonces se les hizo mucho más fácil implementar estas ciclovías emergentes. Entonces, el 27 de abril del 2020 se puso en marcha la primera fase del Plan Emergente de Ciclovías para Quito, con una red de 62 kilómetros de ciclovías alrededor de toda la ciudad. La estrategia que utilizaron la iniciativa fue presentada por la Secretaría de Movilidad del municipio, luego se crea en conjunto con las diferentes entidades públicas, la academia y grupos ciudadanos en pro de la movilidad sostenible. Si se dieron cuenta, en el caso de Colombia, ellos ya tenían una secretaría que se dedica exclusivamente a temas de movilidad. Quito lo que utiliza es con su equipo técnico de la municipalidad, las universidades y grupos de civiles o activistas, talleres en pro de la movilidad sostenible. Ellos por medio de su página les pedían a los que fueran ciclistas urbanos que les mencionara cuáles fueran los recorridos y poder ir calculando o poder ir midiendo si estas ciclovías fueran exitosas. Entonces las ciclovías de aquí basan en análisis de casos extranjeros como lo son los Bogotá, Nueva York, Berlín, Finlandia y Ciudad de México, como propuestas de implementación de planes parecidos a sus realidades. Uno de los principales objetivos de esta estrategia de movilidad es la de desplazar a los quiteños a modos de transportes activos y sostenibles, porque las condiciones de transporte han sido uno de los principales espacios de contagio del virus del COVID-19 en todo el mundo. Como en el caso de Colombia, ellos quieren ayudar a lo que es el metro de Quito. Entonces también tienen esa desventaja de que no pueden utilizar el transporte masivo y le están apostando a este tipo de sistema.
La implementación. Lo que tenía Quito era una ciclovía que iba desde el sur hacia el norte utilizando un paseo dominical. Ellos lo utilizaron como el eje principal o estructurante para realizar lo que son las ciclovías emergentes y tenían una ventaja. La ventaja de estas rutas es que las personas conocían esta ruta y eran familiares todos los fines de semana en movilizarse en bicicleta, por lo que le generó una gran ventaja a la hora de implementar este tipo de ciclovías. Estructurante. Como les mencionaba anteriormente, Quito tiene una peculiaridad que es su mancha urbana es lineal. Entonces lo que se le facilita implementar recorridos lineales. El eje principal donde se estructura esta propuesta es la ruta del paseo dominical ciclovías recreativas, que atraviesa aproximadamente 30 kilómetros de norte a sur y de sur a norte, conocidos como un eje longitudinal que conecta toda la ciudad. Pero Quito no es la única ciudad que implementa ciclovías. También está la de Guayaquil, está la ciclovía de Ibarra, La Tacunga, Santo Domingo, Machalá, Riobamba, Loja y Cuenca. Si se dan cuenta, son propuestas que han sido aprobadas, otras han sido revisadas y otras ya están en ejecución y en otras solo se quedaron en propuesta. Otro que me pareció muy interesante en este caso de estudio es una ciudad al norte de Quito, que ellos le llaman la microtransversalidad. Estas son dos ciudades al norte de Quito que se denominan Calderón y Carapungo. Estas ciudades fueron construidas hace 30 años como proyecto del gobierno central, en general vivienda asequible. Este tipo de proyectos en su momento eran en las afueras de Quito y conforme pasaron los años, estas dos ciudades crecieron considerablemente, que hasta tal punto que Carapunga tiene 40,000 habitantes. Es una de las ciudades más fuertes y ¿cómo se llama?, que más generan viajes hacia el centro de Quito y es un eje muy importante de movilidad para las bicicletas. En este sector es donde más se generan viajes por el tipo de accesibilidad que tienen hacia el centro de la ciudad. Entre sus desplazamientos diarios en este sector se implementaron 11.9 kilómetros de ciclovías, aparte al eje estructurante de ciclovías de Quito. Entre sus rutas transversales también se generan unas rutas que conectan Quito de este a oeste y de oeste a este, rutas que tienen relación y conexión con las paradas del metro de Quito y con puntos de atracción de viajes como los hospitales, centros de estudio, supermercados, implementando así 25.5 de ciclovías extras al eje estructurante de la red de Quito. Si se dan cuenta, casi aquí en el mapa se mira levemente lo que son en morado las líneas o las ciclovías que son en la estructura, y las celestes son las que estructuran la línea del metro, que conectan a los principales servicios y equipamientos de la ciudad de Quito. ¿Cómo se fueron formando este tipo de ciclovías? Se tomó por un proceso participativo donde intervinieron varias instituciones y ciudadanos. Entre el proceso participativo e interinstitucional con la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, y con los colectivos de ciclistas, estos últimos han proporcionado información sobre cómo se mueve la gente y la ciudad, incluyendo repartidores y bicimensajeros. Esta información que ellos les han generado a estas instituciones es de valiosa información que por medio de una app ellos van mapeando cuáles son los recorridos que hacen los mensajeros y los repartidores para ir validando, mientras ellos van trabajando, qué calles son las que más son indispensables para este tipo de emergencias. Entonces ellos, mientras trabajan, van validando este tipo de recorridos para la segunda fase de lo que sería la parte sur de Quito. El presupuesto que se fue destinado a esta emergencia, en realidad ellos no recibieron un aporte, por así decirlo, del gobierno.
sino que ellos utilizaron el presupuesto que ya tenían destinado para este tipo de proyectos, lo utilizaron para estas ciclovías emergentes. Y el presupuesto que ellos tenían designado para este tipo de proyectos son de $4,600, basados en la implementación de volardos, abatibles, señalización horizontal y vertical, pintura pacificadora de intersecciones con los elementos ligeros y mejoramiento de las fases de los semáforos, y dando prioridad al peatón y ciclistas y al transporte público. Este presupuesto está dentro del proyecto de movilidad sostenible que tiene la Dirección de Movilidad de Quito y que fue aprobada el año pasado. A ellos al gobierno no les representó un gasto en la implementación de esta ciclovía, sino que ellos ya lo tenían presupuestado desde el año pasado. Entre los planes que tienen ellos a futuro después del post-COVID, tienen la implementación de biciparqueos, sistemas de bicicletas públicas que fueron licitadas a partir de marzo de este año, pero quedó suspendido por la pandemia. Ellos generaron un manual de usuario de la implementación de estas ciclovías, que es una ventaja que tiene sobre Colombia. Colombia no lo tiene. También tiene la activación de servicios mecánicos fijos y móviles, que es la implementación en todos los recorridos donde si necesitan ayuda de servicios mecánicos, es uno de los mecanismos que ellos quieren implementar. También están apostando a la intermodalidad con rutas de transporte público a la hora de la nueva normalidad. También el sistema de scooter compartido, la integración de ciclovías hacia el sur, que es la segunda fase en la implementación según la evaluación que realizaron el 1 de junio. El programa de bicis para la salud, que es una dotación de 150 bicicletas eléctricas al personal de la salud. Y a partir del 2 de junio se realiza un análisis de la fase 1 y de una posible extensión del sistema presupuestario con la integración de las ciclovías hacia el sur. El tercer tema de análisis es las ciclovías emergentes de Ciudad de México. Este es uno de los proyectos más emblemáticos de los tres que he analizado, porque interviene un eje muy importante de la Ciudad de México, que es la Avenida Insurgentes. La Avenida Insurgentes es una de las ciudades que tiene una línea de Metrobús, que es la línea 1, que es con una de las líneas más cargadas de ese sistema. Sumándole a eso, es una de las vías más congestionadas porque es la que conecta la parte sur de México con la parte norte de la ciudad. Entonces, vehicularmente es muy, muy, muy cargada. Aparte de que esta avenida concentra los centros comerciales más famosos o más fuertes de Ciudad de México. También se encuentran todos los que son las empresas internacionales. Es un corredor administrativo muy fuerte, por lo que este corredor es uno de los más emblemáticos de las ciclovías de México. Ellos le denominan la movilidad no motorizada, que esto se viene amarrado o se rige al plan gradual hacia la nueva normalidad que plantea el gobierno de México. Y en base a esos lineamientos es como ellos van generando sus ciclovías. Este tipo de ciclovías, como les había mencionado, se rige a lo que es el plan gradual hacia la nueva normalidad. Es como parte del plan gradual hacia la nueva normalidad que busca minimizar la propagación del virus SARS-CoV-2, así como fomentar la movilidad activa y sustentable frente a los medios individuales motorizados. Se presentó el plan de implementación de los primeros 50 kilómetros de las ciclovías emergentes de la ciudad y se implementará por la Secretaría de Obras y Supervisores, supervisada por el personal de campo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, CSC. Como les mencionaba anteriormente, las ciclovías de Ciudad de México dependen de los semáforos epidemiológicos de la Ciudad de México. ¿En qué consiste este sistema? El gobierno plantea 4 tipos de reactivación económica para la Ciudad de México y conforme vayan los semáforos, así es como se van a ir liberando los sistemas de transporte. Ahorita en junio se aprobó o están en el estado de semáforo rojo, que es la ocupación mayor a 65%,
todos los sistemas de transporte no pueden rebasar el 65% de ocupaciones como el metro. Ahorita, actualmente, el metro solo está operando en su máxima capacidad en 15%. Es el único medio masivo que está trabajando. Entonces, como estrategia, utilizaron el eje conector de Insurgentes de sur hacia norte para apoyar esa gran demanda que tiene ese corredor. En este plan estará sujeto al semáforo epidemiológico contra el COVID-19 y el mismo consta de 4 colores que van desde el rojo hasta el verde y cada uno representa la reapertura de un sector de la economía en la capital desde lo más esencial hasta los no esenciales. Este semáforo epidemiológico se medirá a partir de la ocupación hospitalaria y se registrarán tendencias a la baja en el número de pacientes hospitalizados por el COVID-19. Quiere decir que para seguir operando dependen muchos de los casos que se estén suscitando en la actualidad para poder seguir operando los sistemas de transporte. ¿Qué representa cada color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México? El color rojo, si la ocupación hospitalaria se encuentra en un 65% y se registra el crecimiento establece en 2 semanas. El color naranja, si la ocupación hospitalaria es menor al 65% y se registran 2 semanas con tendencias hacia la baja, se pueden seguir aperturando más porcentaje en la ocupación de los sistemas de transporte. En el color amarillo, la ocupación hospitalaria se encuentra al menor del 50% y se sigue registrando tendencias hacia la baja. Y el color verde, la ocupación hospitalaria se encuentra menor al 50% y que esta ocupación se mantenga durante un mes. Quiere decir que a la hora del color verde es cuando puedan operar todos los sistemas de transporte que operaban anteriormente antes de la emergencia. Mientras tanto, para poder operar, el gobierno decidió que en el color rojo funcionara el primer tramo de ciclovías, que sería la avenida Insurgentes. Entonces ellos dividieron estas ciclovías emergentes en 2. En la primera que es la línea 1 del Metrobús, que es la Insurgentes, que comienza desde la Vía Olímpica al sur y tiene todo el recorrido lineal y atraviesa toda la Ciudad de México hasta llegar a San Simón Norte-Sur. Esto sería en su fase de semáforo rojo. A la hora de que el semáforo rojo cambie a anaranjado, se activa lo que sería la ciclovía emergente de la línea 2 del metro, empezando desde el Parque Lira hasta llegar al Rojo Gómez Poniente Oriente. Entonces, en la primera fase se activa lo que es longitudinalmente Insurgentes y en la fase anaranjada comienza a operar lo que sería el Metrobús en línea 2. En las ciclovías emergentes de la avenida Insurgentes, anteriormente se manejaba lo que es el Metrobús línea 1 con 2 carriles, uno en ambos sentidos, y manejaba 3 carriles. Ahora en las ciclovías emergentes se elimina un carril y se le destina a lo que es la ciclovía en ambas partes. Una de las características de esta ciclovía es que va desde Álvaro Obregón en el eje 8 de Río Mixcoac y que tiene 12 kilómetros en ambos sentidos y su circulación es unidireccional para los ciclistas. Entre las características se mantiene el balizamiento horizontal en ambos sentidos, la colocación de separadores de dovelas y confibuses, señalamiento de intersecciones, apoyo del personal de tránsito y los radares de CEMOVI. A la hora de que vayan avanzando los semáforos, se tiene previsto que las ciclovías vayan conectando con lo que son las ciclovías de la bici pública mexicana. Ellos se plantean que puedan conectarse con las ciclovías Álvaro Obregón y Nuevo León y con los carriles de buses bici en el eje sur y el eje 8 sur. Y cuando lleguen a la normalidad, ellos tendrán conexión con la red de Ciudad de México, con los demás sistemas de transporte y las 56 estaciones que representan todo el sistema intermodal de México. Aquí tenemos una de las imágenes de todo el proceso
de cómo ellos fueron dividiendo los carriles para las ciclovías en la avenida Insurgentes. Si se dan cuenta, es una de las calles muy fuertes, en donde sí en las redes sociales los han atacado muy fuerte los que son usuarios del transporte privado por tocar una arteria principal vehicularmente. Si se dan cuenta, la mayoría de usuarios sí utilizan. Otra de las estrategias que utilizó el gobierno central es utilizar la Ecobici, que es la bicicleta pública de la Ciudad de México. Con esta estrategia ellos utilizan la implementación o el uso de esta bicicleta por medio de la tarjeta. En este semáforo rojo ellos no están cobrando la tarifa que cobran regularmente, sino que están incentivando a que los usuarios adquieran esa tarjeta para poder utilizar este sistema y utilizarla en este tipo de ciclovías y en toda la red existente de la Ciudad de México. La estrategia que os como les mencionaba es utilizar la Ecobici como estrategia para apoyar lo que son las ciclovías emergentes. La Ecobici se suma al plan de gradual hacia la nueva normalidad con préstamos de bicicletas para la ciclovía emergente, así como un conjunto de promociones que se irán incorporando conforme avance el semáforo epidemiológico de la ciudad. Ahorita están como les comentaba, el semáforo rojo son préstamos gratuitos ahorita de ciclovías para el uso de la ciclovía emergente. Tiene un horario de uso que son de 7 a 8 de la noche y se puede ingresar a la página de Ecobici para registrar sus viajes. También se puede seleccionar una membresía que se llama ciclovía emergente, que tiene un costo por 6 meses, donde se paga una tarifa y puedan utilizar los viajes cuantas veces sea necesario dure el semáforo rojo. Ya en el semáforo naranja, que es la segunda fase que ellos tienen implementados, es seguir promocionando la tarjeta para poder obtener descuentos en los viajes y así adquirir más uso de lo que es la Ecobici. Otra de las ventajas que tiene Ciudad de México, que ellos ya implementaron lo que es un manual de ciclovías emergentes, que son los lineamientos base de cómo implementar o futuras implementaciones en lo que es Ciudad de México y las demás ciudades intermedias de todo México. Ese es un pequeño manual acompañado de pequeñas prácticas que ellos han encontrado en campo. Es un buen manual, muy interesante. Es relativamente pequeño, pero justamente para implementaciones cortas, mucho urbanismo táctico, y sí es un buen mecanismo para poder adoptarlo en ciudades que estamos emigrando a este tipo de ciclovías. Con esto me despido. Como conclusiones finales quería comentar de que este tipo de intervenciones, como lo mencioné anteriormente, dependen de los mandatos que dicen los presidentes en cada país y se van ajustando a estas directrices. En el caso de Colombia, ellos tenían restricciones de movilidad, entonces ellos dependían mucho de qué tanto podían implementar este tipo de ciclovías. Entonces el presidente dijo, le puso una restricción muy fuerte al transporte público, que es ese 35% que sabían que la carga no le iba a soportar. Entonces recurren a este tipo de prácticas para apoyar al transporte público. En el caso de Quito, también se presenta un mismo caso apoyando a lo que es el metro de Quito, pero también ellos saben que en un futuro estas mismas ciclovías pueden ser alimentadores de este sistema. En el caso de Ciudad de México, ellos le apostaron a incrementar lo que son sus ciclovías, también un poco salvando a lo que es el metro de México, que saben que por toda esta emergencia mucha gente no hay como todavía la fórmula mágica para poder apoyar a lo que es el transporte. Entonces ellos le están apostando mucho a la movilidad activa, en este caso lo que es la avenida Insurgentes y la segunda fase.
de la línea 2, porque, digamos, el sistema de transporte público de México se satura mucho. Entonces ellos vieron una manera muy, muy amigable de proponer este tipo de buenas prácticas. Gracias. Okay. Gracias, Josué. Perdón, gracias, Johan. Aquí estamos ahorita ya. Estaba viendo las preguntas de las personas. Fíjate de que, pues, no les había indicado que la conferencia se está llevando también a cabo a través de Facebook Live. Entonces, pues también tenemos preguntas allá y ahora pues vamos a tener preguntas acá, ¿verdad? Pues fíjate de que la primera la menciona Vivi y yo creo que esa se fue respondiendo, pero igual podemos indagar un poquito. Dice, el Consejo Metropolitano de Quito es manejado por el gobierno o estará manejado por los ciudadanos. A pesar que la pregunta se respondió, fíjate de que la siguiente pregunta hablaba en relación a precisamente la participación ciudadana. Hablaba Diana Osorio, pregunta, según la experiencia, ¿cómo podemos tener mayor participación de la población para recibir los aportes como ciclistas y usuarios de la ciudad? Especialmente enfocado a lo que es esta pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que consideras, Johan? ¿Cómo consideras que la participación ciudadana puede ayudar en la generación de esta infraestructura ciclista? Siguiendo los casos ¿cómo se llama? De Quito, ellos tenían como su expertise técnico, pero se validaron mucho de la experiencia en calle, ¿verdad? Como les mencionaba, ellos iban validando sus recorridos por medio de los repartidores de comida en bicicleta. Entonces creo que es valiosísimo la información que ellos tienen, porque uno como planificador puede tener una visión de ciudad, pero al final el que recorre la ciudad son los ciclistas. Entonces creo que es una buena herramienta implementarlo aquí en Ciudad de Guatemala, conocer toda esa data de los ciclistas urbanos y complementarlo con la expertise técnica que se tiene y crear como un equipo, ¿verdad? Tanto el conocimiento técnico que se tiene en las municipalidades como la expertise que tienen los ciclistas urbanos. Creo que es un buen ejemplo para ir generando ciclovías. Y suponte tipo aquí en Guatemala, pues nosotros tenemos varios colectivos, ¿no? En su momento estuvo Masa Crítica, y hay muchísimos más colectivos que realmente pueden ser esta fuente de información valiosa para esta toma de decisiones. Sí. Hay otra pregunta que indica Josué. Josué habla en relación a lo que es lo legal. Él dice, considera que sería interesante, por ejemplo, que las bicicletas estén estipuladas en ley como medida de transporte. Esto sí está, pero sí. Dice, y que con el mismo proporciona a los ciclistas una identificación como tal. Así van teniendo más respeto a la hora de incorporarse a la red vial, como también estipular sanciones a los automotores, bien otro tipo de transporte que no respete a los ciclistas. Suponte ¿qué se ha visto en relación a estos marcos legales en relación a los casos extranjeros? Suponte, pienso de que esto bien se puede venir vinculando a una planificación futura, ¿no? O sea, lo que se está haciendo ahorita viene vinculado a una planificación futura y obviamente pues esto debería venir vinculado a un marco legal. ¿Qué consideras que se están haciendo en los otros países tal vez para darle una visibilidad más legal al ciclista? Así como en el caso de Colombia, ellos ya lo tienen estipulado en su POT. Digamos, ellos en su artículo de movilidad, ellos ya tienen establecido como eje estructurante las ciclovías. México también lo está implementando ahora con lo que es la ecobici. Están apostando a su sistema público, ellos que desde hace años vienen implementando, pero no como que no ha arrancado. Pero en sus bases, en estos dos países tienen secretarías, que es lo que le da una ventaja a nivel de gobierno, crear este tipo de políticas para poder defender lo que es los derechos de la bicicleta. En el caso de Quito, ellos están emigrando a generar ese tipo de políticas, ¿verdad? Pero en estos dos casos, como Colombia y México, ellos sí tienen un marco legal que respalde este tipo de infraestructura o este tipo de movilidad. Ok, fíjate de que voy a irme a Facebook Live, solo para hacer la pregunta que teníamos ahí, porque hay dos preguntas que están haciendo. Carlos Cordero Linares indica que ¿cómo consideras que estos proyectos podrían realizarse en municipios, pues tal vez del área metropolitana, en Misco, Villanueva, y también habla de un Cobán? ¿Qué consideras que haría falta para tal vez implementar estos proyectos, pues no solo en lo que es municipio de Guatemala, sino que en la parte de afuera? Digamos, pongo mi caso, así como en Poctún,
es una de las ciudades como secundarias o intermedias que ellos tienen, que es parecido como lo que es Cobán. Ellos tienen una gran ventaja de poder implementar este tipo de infraestructura, porque ellos casi que podríamos decirlos, tienen la calle disponible para poder realizarlo. Solo es cuestión de la parte técnica que tal vez carecen estos municipios, pero es más fácil implementarlos en este tipo de ciudades que en Ciudad de Guatemala. Sí, y definitivamente eso pasa. Suponete tipo en Puerto de San José, me pongo a pensar. O sea, fueron de las primeras ciclovías que se implementaron porque la gente ya se movía en bicicleta desde antes. O sea, sí, era una modalidad de transporte que ya se había explotado desde mucho tiempo antes y que obviamente pues puede seguirse explotando más ahora en lo que es tiempo de pandemia, con todo lo que es el transporte colectivo cerrado, ¿no? Sí. Voy a hacer, Isis indica qué medidas implementará la Municipalidad de Guatemala ante la pandemia para facilitar y auxiliar el sistema urbano de transporte. Yo creo que aquí ya nos estamos yendo al urbano de transporte, pero podemos centrarnos un poquito tal vez en lo que se puede tal vez hacer de ciclovías, ¿verdad? No sé si tienes algo que decir al respecto. Bueno, digamos, lo que pasa en el transporte de Ciudad de Guatemala, tenemos un eje muy, muy bien definido que sería el Transmetro. Creo que sería como extender más líneas de este sistema, pero también tenemos lo que es el sistema convencional. Por muchos años este sistema no ha querido como evolucionar, por así decirlo. Entonces se ha tenido un poco en el olvido. Entonces creo que es el momento idóneo para que las instituciones o como es el gobierno, apostarle a un nuevo tipo de servicio, ¿verdad? Y mejorarlo. Creo que el transporte tiene potencial aquí en Guatemala, pero no se le ha querido ver o se le mira como el patito feo a nivel urbano, ¿verdad? Pero lo que es el transporte tiene un gran potencial en Ciudad de Guatemala. Ok. Dice Bernardo Algauer, ¿cómo le funciona a la gente que se desplaza desde otros departamentos, lo que son las ciclovías? ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo puedo darle mi caso que viví en Petén. En Petén se mueve mucha gente. Digamos, no son, su mancha urbana todavía no está como muy dispersa como son las ciudades principales. Entonces creo que es de apostarle, güey, de incentivar un poquito su uso. Ok, excelente. Dice Miguel Ángel Samayoa, ¿considera posible utilizar el derecho de vía férrea que se encuentra sin uso y que el proyecto del tren urbano no avanza? ¿Qué pensás de esta área subutilizada por el momento? Como experiencia, yo lo utilicé hace como 2 semanas. La verdad que la experiencia no es lo mismo planificar en papel que ya vivirlo. Yo lo tomé más o menos por saliendo del puente de las Vacas. Me fue más fácil utilizar la línea del tren que irme linealmente hasta llegar hasta la Sexta. Porque si se dan cuenta, como a nivel de Parque Colón, a llegar a lo que es la Sexta, es un gran desnivel, pero no se siente. Es como una loma así extendida. En cambio, si utilizamos la línea del tren a llegar hasta 18 calle, es completamente plano. Entonces, me evité como así por decir, esa subida que no se siente, pero sí, es un buen eje conector, por lo menos del área norte a lo que es Fegua, por decir el centro, es un tipo de planicie que sí es recomendable para los ciclistas. Lo único que es un poco peligroso por el área que está degradada, pero es un buen eje estructurante por si no se diera el Metrorail, ¿verdad? El poder aprovechar este espacio, llamémosle residual ahorita, ¿verdad? Que al menos subutilizado, ¿no? Dice Fernando González, además de la infraestructura, ¿cómo se puede dar seguridad a los ciclistas? Y también, pues, conecta su pregunta, evitar el robo de las mismas. Entonces, ¿qué consideras que puede hacerse para dársele más seguridad al ciclista? En el caso de Colombia, ellos mencionan de que como ellos ya tienen ciclovías ya definidas, ellos tienen mucho problema con el robo de bicicletas. Ellos lo que están implementando son estacionamientos en las entidades privadas, donde ellos puedan pagar, digamos, una tarifa para que su bicicleta esté segura. Es una de las estrategias que ellos han podido implementar o les ha funcionado en torno a el robo de bicicletas. Y con lo de seguridad, en las 3 ciudades han tenido ese problema o no lo han podido resolver
este tipo de inseguridad, porque son muy vulnerables, ¿verdad? No es como un sistema que los proteja, ¿verdad? Entonces, eso sí es una de las debilidades que tienen estas tres ciudades y por consecuente creo que es una debilidad también del sistema, la seguridad, ¿verdad? Exacto. Aquí también menciona Bernardo, menciona, yo opino que el problema del tráfico en Guatemala todavía está en la ciudad de dormitorio, que va primero la infraestructura, la movilidad o la oferta de vivienda accesible. ¿Qué es lo que crees que va primero? Si la movilidad o la oferta de vivienda accesible. La vivienda. Claro. Y es como una bola conectada, ¿verdad? De que a vivienda accesible, exactamente, a vivienda accesible, pues tenés que conectarlos, ¿no? Irene Tello mencionaba en relación a los desplazamientos en los cascos urbanos pues, del interior, que ellos ya tienen una cultura de movilizarse en bicicleta, las distancias de los pueblos la permite también. ¿Qué crees que también nos hace falta? Suponte, hablando ya de lo que es la cultura ciclista, al menos yo te comparto mi experiencia. A mí me costó muchísimo cuando me empecé a mover a través de bicicleta tener confianza en ganarme la calle, en ganarme mi espacio, ¿no? Sobre la red, sobre la carpeta rodadura, porque los carros se te tiran, los carros se te arrinconan, y uno solo tiene el 1.50 permitido por la ley, ¿verdad? Pero, ¿qué consideras que también se podría hacer para crear muchísima más cultura vial, especialmente en la persona que maneja a través de su vehículo particular? En estos casos lo que he visto como para atacar este problema es la disminución de velocidad. Ellos le están apostando mucho a los que son los 30 kilómetros por hora. Mayormente son en estas ciudades son de 50 kilómetros, que es como esa desigualdad de la calle, ¿verdad? Entonces, a darle mayor velocidad, le damos poder al carro. Entonces, lo que estas ciudades lo que han hecho es disminuir esa velocidad. Lo que logran con esto es quitarle poder al carro. A la hora de quitarle poder, quitarle ese poder que se le ha dado al carro, entonces se puede darle esa seguridad a los ciclistas, ¿verdad? Y fíjate de que aquí Jorge menciona algo bien interesante. Hay proyectos que ya se han realizado en relación a lo que son ciclovías, ¿no? O sea, está la ciclovía de Lusac, estuvo el bicimetro que estuvo funcionando durante bastante tiempo, ¿no? Pero él dice, me parece que en Guatemala no hemos evaluado la conveniencia de contar con esta solución de movilidad y vemos a la bicicleta a nivel más recreacional. ¿Consideras que este es un momento en el cual se puede considerar realmente a la bicicleta como un modo de transporte real? Sí, creo que estamos en el momento ideal o en el momento justo para cambiar como esa mentalidad. Digamos, las ciclovías, como lo menciona nuestro compañero, sí, se han hecho, como en el caso de Colombia, empezaron como bicicletas recreacionales, después vieron que no les funcionaba, entonces comenzaron a apostarle a ejes ya estructurantes. Entonces creo que también es el momento de generar esos corredores y conectar esas ciclovías que están como un poquito dispersas, ¿verdad? Creo que es lo que le falta estructurar este tipo de sistemas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no, y claro, y fíjate de que ahí sí que lo que al menos la experiencia que he tenido en relación a lo que es la bicicleta, ¿no? El generar infraestructura ciclista, pero precisamente para ganarse ese espacio de circulación sobre las vías, pues definitivamente es a lo que se le va a tener que apostar, ¿verdad? Y es lo que hablamos con varias personas que se ve, que estamos tocando el tema de movilidad. Ahorita es el momento. O sea, precisamente es el momento, especialmente porque las micromovilidades están teniendo un auge muy fuerte. El movilizarte hacia el mercado, hacia un supermercado, pues ya la gente se está dando cuenta que como hay un poquito menos de tránsito, entonces están sacando sus bicicletas. Entonces creo que ya se están dando cuenta de que sí pueden utilizar la bicicleta como un modo de transporte. Dice Hugo Arriaza, ¿hay una intención por parte de la Municipalidad de Guatemala en implementar ciclovías emergentes en estos próximos meses? Creo que sí. Creo que sí, digamos, hay proyectos que se pueden implementar. Ok, ahora Lester David Yupe dice, me parece muy interesante la creación del manual de ciclovías emergentes como unas soluciones rápidas ante la emergencia.
considero que el urbanismo táctico es una alternativa más eficiente para resolver temas de movilidad alterna. Lastimosamente, en Guatemala se necesita reforzar en gran manera la educación vial y los proyectos pilotos necesitan de una intervención mucho más fuerte en cuanto a señalización y seguridad. Creo muy adecuado el comentario de Lester, ¿verdad? Sí. Y dice Carlos Brenner, ¿qué reglas claras se necesitan establecer sobre el uso de estos carriles express y exclusivos de bicicletas? Como, digamos, de esos 3 casos que analicé, lo que les ayuda a ellos, que ellos tienen secretarías que les dan como el impulso de generar esos instrumentos, podría decir que legales. Creo que a nosotros, damos tanto las 2 direcciones que existen en movilidad, creo que carecemos un poquito de esos instrumentos. Entonces la ventaja que tienen estas 2 ciudades es que tienen esas secretarías para poder generar esos instrumentos legales para poder beneficiar este tipo de infraestructura y sistemas de transporte, ¿verdad? Fíjate de que precisamente en las anotaciones que yo estaba haciendo acá, que dije, pues si no se hacen las preguntas, pues yo te iba a hacer unas cuantas. Y es precisamente eso. La institucionalidad en los gobiernos locales o en las diferentes escalas gubernamentales en relación al tema de movilidad, pues ¿cómo crees que ayuda en esa toma de decisiones? Creo que bastante, porque digamos, en el caso de México, le ayudó porque tiene la Secretaría de Movilidad. Ellos solo tienen que, bueno, no tienen que solo tienen que esperar la resolución del presidente para poderse ejecutar. En cambio nosotros, bueno, en el caso de Guatemala, no tenemos algo que nos respalde legalmente, ¿verdad? Sino que tenemos que ir como paso a pasito, ¿verdad? En cambio, estas ciudades ya tienen como el instrumento solo para poder ejecutar, ¿verdad? Como lo hicieron en la avenida Insurgentes, ¿verdad? Y sabes, fíjate de que, bueno, aquí arriba se me quedó una pregunta. Jorge me envía un link en el cual habla acerca de lo que es la parte del reglamento de tránsito del capítulo 6 de los ciclistas. O sea, la prioridad del ciclista, los lugares de circulación. O sea, marcos legales sí se tienen. Son pocos, definitivamente, y hay que generar muchísimos marcos más para que realmente tengamos una línea de actuación. Pero este tema de la institucionalización en relación a los temas de movilidad, yo pienso que es importante. O sea, Sí. el hecho de que Munihuate haya respondido de maneras más rápidas a muchas decisiones en temas de movilidad es porque tiene un departamento, una dirección o una unidad encargada para tratar estos temas. Hay profesionales que están, pues, obviamente, ahorita partiéndose la cabeza en solucionar esos temas, ¿no? Y conforme también demás municipios, al menos yo ahí sí que comparto un poquito mi experiencia desde Misco, que también ya estamos tratando estos temas de movilidad, sí se siente bastante el cambio, que realmente vengan esas disposiciones de lo que es la parte nacional, ¿verdad? Porque el tema solo se puede quedar en una ley, pero no hay quien lo ejecute. Entonces, sí, conforme los demás municipios ya tengan la institucionalización del tema, una oficina, unidad, pues obviamente pues el tema va a tratarse de una manera muchísimo mejor. Están más preguntas, dice... Creo que ahí tocaste un tema muy importante con lo que mencionaban en los proyectos así como en las ciudades del interior de la República. Ya no es necesario, y ya antes solo se tenía una unidad de catastro o una unidad de planificación. Creo que en este tiempo ya es necesario que tengan por lo menos un equipo de movilidad, porque en ciudades pequeñas están presentando problemas de tráfico, ¿verdad? Que se les están ya saturando de ese tipo de transporte. Creo que las municipales ya tendrían que tener o emerger un poquito a... Y sabes, y no es que no se tenga mucho, yo considero que el problema es de que se tiene de manera reactiva, porque al final de cuentas tenemos direcciones, tenemos las policías municipales de tránsito que tristemente están ahogadas en el día a día, ellos están ahogados es que en el parque central de mi pueblo se me genera congestión, pero ellos no están pensando en cómo darle esa solución, y la solución es poner semáforos y poner lo que ellos tienen a su alcance, pero conforme las personas ya se vayan institucionalizando este tema, pues obviamente van a haber muchísimas más soluciones al respecto. Fíjate de que Carlos Brenner comenta algo y eso me parece muy interesante porque viene vinculado mucho a nuestra cultura, no es como guatemaltecos ni como la ley del vivo, pero suponete
cuando se generan estas ciclovías emergentes, pues yo me acuerdo mucho del caso de México. México tiene muy pocas motocicletas. Sí. Cuando fui a Ecuador no vi tantas motocicletas, la verdad, y en Colombia tampoco las vi tanto como las tenemos aquí en Guatemala. ¿Qué consideras que puede hacerse para que si se generan estas ciclovías, las motocicletas no las invadan? ¿Qué crees que se puede hallar como de freno? Creo que una de las estrategias es también las sanciones. Así como aquí en Guatemala la cultura es mucha moto, ¿verdad? Entonces ellos, como la ley del vivo, van a querer utilizar las ciclovías como la han utilizado en lo que es la reforma. Creo que aquí lo que le gusta al guatemalteco es cuando le tocan su bolsillo, es cuando respetan. Entonces creo que tienen que ser un poquito fuertes con las sanciones para poder respetar este tipo de transporte, porque si no, al final van a ser como ciclovías no van a ser ciclovías, van a ser para las motos, ¿verdad? Entonces creo que van a tener un poquito fuertes con este tipo de acciones. Sí, obviamente eso va a requerir que cuando se empiecen a generar estas ciclovías, pues vaya a tener una auditoría bastante fuerte, ¿verdad? Especialmente de las entidades, pues las policías municipales de tránsito, ¿no? Sí. Al menos yo, ahora que estamos generando el plan maestro de ciclovías en Misco, estábamos queriendo ver eso. Entonces yo daba como respuesta, bueno, pues en los ingresos y salidas de estas ciclovías pongamos cámaras para que le tome fotografía a las placas de las motocicletas que se meten y se ponen multas, ¿no? Obviamente, pues nosotros hablamos de sanciones y de multas porque es nuestro sistema, completamente, ¿verdad? Multas y sanciones es lo que tenemos, ¿no? Entonces, por eso también Ricardo Chinché habló del tema, también nos preguntó en relación a esto de lo de las motos, ¿no? Jorge también dice como comentario final, creo que no hay que perder de vista que la planificación de los transportes en la ciudad debe privilegiar al transporte público. El problema que nosotros tenemos en Guatemala es que la movilidad está privatizada, privilegiada al ámbito privado. Las bicicletas no dejan de ser una solución privada. Gracias por la atención y excelente exposición. Entonces, muchas gracias. Fernando González, yo creo que por el tiempo vamos a hacer 2 preguntas más y ya con eso vamos a estar terminando. Dice Fernando González, en Shela, por ejemplo, es una ciudad que se recorre en 20 minutos de extremo a extremo. El problema son las malas gestiones municipales. No se tiene una buena infraestructura para vehículos o peatones. ¿Qué se puede hacer en este caso? No sé si tenés el caso de Shela un poquito en mente. Y bueno, y la pregunta de Fernando, ¿no? ¿Qué consideras que podría hacerse también en relación a lo que es estas ciclovías de emergencia o emergentes, ¿no? Creo que eso quedaría bien para Chile en el caso de Ecuador, de Quito. Ellos, ellos tenían, digamos, es parecida más o menos la problemática que tienen ellos al norte, en Quito, ¿verdad? Que tienen, fue una ciudad que creció rápidamente, así como está creciendo Shela, pero fue destinada al carro. Entonces ellos le están ganando la batalla ahorita en esta pandemia le están ganando la batalla que no pueden movilizarse a generar ese tipo de infraestructura, ¿verdad? Creo que es ahorita el momento para dar ese espacio que le corresponde al peatón y al ciclista y quitárselo o regulárselo al carro, ¿verdad? Sí, claro, y obviamente también Shela, pues como en muchas ciudades ya de Guatemala, ¿no? O sea, ya el tema se ha analizado bastante. Creo que hay bastantes instrumentos para ya poder hacer esta implementación más directa, ¿no? Entonces sí, Shela es pequeña, Shela definitivamente tiene un potencial bastante grande para lo que es estas ciclovías provisionales o emergentes, ¿no? No, y en Chile también hay equipos de urbanistas que no se han tomado en cuenta y tienen bastantes ideas para impulsar este tipo de proyectos. Sí, y me menciona Juan Carlos Arevalo, en la ciclovía de la Avenida La Reforma se metió un carro una vez, no sé si te acuerdas de esa noticia, ¿verdad? Sí, Esa noticia sí. súper graciosa. Ahora, vamos a ver, yo tenía una última pregunta, voy a aprovechar para cerrar el ciclo de preguntas y les tengo ciertas noticias también a ustedes que están aquí escuchándonos, ¿no? ¿Cómo consideras que contar con información previa ayuda a toma de decisiones? O sea, estábamos viendo, me llamó mucho el caso de los repartidores, que en Ecuador están repartiendo en bicicleta con las aplicaciones, con Hugo o con Uber Eats o algo, pero se está accediendo a la información para poder planificar las demás días. Entonces,
definitivamente esta información pues te lleva a poder hacer acciones mucho más prontas, pero ¿qué consideras vos en relación a esto? El tener esa información previa. Bastante, ese caso me gustó demasiado porque es como datos reales en tiempo real, ¿verdad? Entonces creo que estos mismos usuarios que manejan su día a día las bicicletas están validando los recursos, digamos, nosotros como planificadores podemos como proponer una calle, pero tal vez esa calle no es atractiva para el ciclista real. Entonces esta aplicación que generaron de validar con los repartidores de comida o de servicios me pareció interesante porque hacían recolectando la data en tiempo real. Entonces creo que teniendo ese dato es como más certero a la hora de tomar decisiones, o más rápido, por así decirlo. Excelente. Bueno, pues les agradezco mucho a todo su tiempo, pues ya se nos está cerrando el tiempo que teníamos para la presentación. El tema de movilidad es un tema bastante apasionante, ¿no? Porque al final de cuentas todos nos movemos, todos tenemos esa necesidad intrínseca de realizar actividades y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia, ¿no? El ir teniendo propuestas para esta movilización en una primera instancia para una micromovilidad y luego pues ya para la movilidad más grande, ¿no? También una de las notas que quiero compartirles es de que también como Creamos Guate estamos ahora generando podcast. Vamos a tener un podcast específico para este tema que hablamos con Johans el día de hoy. Entonces, era la noticia que quería darles. Solo quisiera que estuvieran pendientes a nuestras redes sociales. Y bueno, Johans, pues obviamente estás invitado para que sigamos hablando de esto en el podcast y podamos profundizar un poquito más estos temas, especialmente las preguntas que se generaron, ¿verdad? Entonces vamos a seguir discutiendo este tema un poquito más a profundidad en el podcast. A todos ustedes los invitamos y Johans, excelente presentación, te agradezco muchísimo tu tiempo, el haber tomado pues esta investigación que se hizo en relación a estas propuestas que se están generando en estos países y obviamente pues el poder hacer algo también para nosotros aquí en Guatemala. Te agradezco tu tiempo, agradezco pues esta presentación tan clara que nos diste y bueno, pues gracias a vos por estar aquí con nosotros. Les agradezco mucho también a todos ustedes que estuvieron con nosotros acompañándonos. Por favor, estén pendientes. El segundo miércoles de cada mes es el día que nosotros vamos a seguir teniendo las conferencias. Obviamente, pues van a ser temas diferentes. Esperamos tener temas muchísimo más actualizados, acorde a lo que nos está pasando con realidad nacional. Y bueno, pues únicamente el hecho de estar atento a nuestras redes, ¿verdad? El podcast, ya se viene el primer podcast. Después vamos a tener el podcast enfocado a lo que es estas ciclovías de emergencia y así vamos a ir generando muchísima más información. Pues bueno, pues hasta aquí entonces llegamos con esta primera presentación virtual de Creamos Guate. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Gracias, Johans, nuevamente te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y bueno, unas palabras de despedida. No, gracias a todos por acompañarnos y un poquito compartir un poquito este tema tan apasionante como la movilidad. Gracias a todos por acompañarme. Gracias, Henry, por otra vez. Ok, pues y gracias a la asociación por esta oportunidad. Gracias a todos, entonces les agradezco su tiempo. Muy buenas noches y espero que estén bien. Bye.